Buenos días. En esta oportunidad me ha tocado realizar un trabajo de entrevista. Lo he titulado Una década de experiencias en Lima 1980-1990 y he escogido como persona a entrevistar a mi abuela, a la señora Tilia Sánchez Ingunza. Bueno, para iniciar esta pequeña entrevista vamos a empezar con la primera pregunta, que es un poco para introducirnos en el tema central ya de este trabajo. Quisiera preguntarte cómo han sido tus vivencias personales en ese lapso de tiempo de 1980 a 1990. Fueron de trabajo. Yo trabajé en la empresa de teatros y cinemas, la familia Prado, en donde me desempeñaba como vendedora y atención al público. En general, estuve en el Cine Colina, Colón, Ópera Pacífico y más. Eran salas inmensas, a diferencia de las de ahora. Tenían 3 sectores en donde los que iban podían disfrutar de una enorme pantalla y amplio espacio para ubicarse. Actualmente se ha perdido ese orden. Bueno, y la segunda pregunta sería un poco ya más personal, para ver el caso ya de tu propia familia, ¿no? ¿Cómo consideras que ha sido la situación familiar en esa época? Mi hija continuaba sus estudios secundarios en el colegio Juana Alalco de Dama, en Miraflores. Mi padre era militar en retiro, habiendo sido seguridad del presidente Manuel A. Odría. Manejaba el Caimán, habiéndolo escogido para que trabaje en el Palacio de Gobierno. También era conocido en las curaciones de dolor de cuerpo. Muchas personas iban a la casa para ser sanadas de dolores o caídas. Mi madre era vendedora de frutas y verduras y preparaba picarones, mazamorra, de calabaza por las noches cerca de mi casa. Yo vivía en la calle San Pedro de Surquillo. Allí había un mercado González Prado, donde siempre iba mi mamá a vender y ofrecer sus productos. Mi papá tenía muchas amistades y ayudaba a mi mamá en la venta. Y también iba a platicar con sus amigos del mercado. Pero fueron recayendo por la edad y solo vivían en casa junto al apoyo de sus hijos. Sus hermanos. De sus hijos. Mi hija se fue de viaje en el año 1993 a Roma, junto con mi hermana Isabel. Fueron recibidas en la frontera por la pareja de mi hija, Carlos. Luego le di el alcance porque mi hija estaba hospitalizada. Claro, se puso mal de salud. Bueno, Ma, y en lo relacionado ya a la siguiente pregunta, yo quería consultarte, ¿cómo podrías tú un poquito contarnos sobre mi abuelo, ¿no? Sobre Jorge Barrante Estrellas? Sobre tu abuelo. Jorge Barrante Estrellas fue el padre de mi hija Verónica. Él tenía su familia, aparte era de los Barrantes de Cajamarca, primo de Alfonso Barrante Lingán, frijolito, y miembro inscrito del APRA. Su papá también fue miembro del Partido Aprista. Trabajaba siempre. Venía los miércoles trayéndonos comida y la pasábamos junto a mi hija en casa. Era un hombre muy correcto que concursó en las viviendas del Fondo Nacional de Vivienda. Sí. Construidas en San Juan de Miraflores.
al lado del puente Atocongo. Ganó el concurso y obtuvo un departamento en el 4º piso. Claro, es donde actualmente vives, claro, ¿no? Actualmente vivo ahí con mi hija y mi nieto. Coco sufría del corazón y murió en el 2005, ya por el uso del marcapaso en su corazón. Claro, ya había decaído ya mi abuelo. Bueno, y en lo relacionado, por ejemplo, a tus hermanos, sé que mis tíos son numerosos, son 6, ¿no? ¿Qué me podrías contar sobre ellos? Bueno, somos 6 hermanos, aunque murieron 3. Mi hermano César murió recién nacido por problemas que desconozco, pero luego nació mi segundo hermano, César. Mis padres le pusieron ese nombre en memoria de mi hermano fallecido. También iba a tener hermanas gemelas, pero murieron durante el parto. Íbamos a ser 9 hermanos. Todos trabajan en ese momento. Mi hermano César es educador y trabajaba en el colegio Albert Einstein de Surquillo, y a la vez formaba parte del club que fue fundado en el mismo año en que nací, el Club Ciclista Miraflores, ubicado en ese entonces en Miraflores, pero ahora es Surquillo. Claro. Mi hermano Jorge estaba en la FAP como técnico, mientras mi hermana María formaba parte de la maternidad de Lima como médico. Mis hermanas Isabel y Paquita eran las menores. Chabela trabajaba en el Ministerio de Industria y Turismo, secretaria, y la segunda estudiaba en la Universidad Ricardo Palma, pero luego se enamoró y lo dejó. Bueno, y justamente lo que tenía que ver con el tema de la entrevista era que estas experiencias que ya nos has contado ahora, ¿cómo tú lo guardas relación con estos dos gobiernos que han transcurrido de 1980 a 1990, ¿no? La siguiente pregunta sería entonces, ¿cuál sería tu opinión acerca del segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry? Belaúnde fue un presidente que hizo daño al país en lo económico. Lo que pasó en el gobierno de Alan fue el resultado de lo malo que se hizo en el gobierno anterior. Pero gracias a su interés de la arquitectura se construyó, por ejemplo, los complejos habitacionales Funari, en donde vive actualmente San Juan de Miraflores y las torres de Limatambo de San Borja. Hubo un mal manejo en lo económico y se fue yendo de las manos. El orden del gobierno, empezó a surgir el terrorismo en la sierra, en donde... Claro, terrorismo en la parte de Ayacucho. Sí. Mis hermanas María Sánchez se encontraba terminando sus estudios en la Universidad de Huamanga. Se encontraba y tuvo que venirse con su familia rápidamente a Lima por el acecho de los ataques senderistas. Eran tiempos de grandes pensadores en donde el Congreso estaba conformado por buenos congresistas, intelectuales como Luis Alberto Sánchez, el que es el que más recuerdo. Claro, esos pensadores de esa época es lo que tú me has comentado anteriormente, que ya no hay en este Congreso. Ya no hay.
Yo... Por ejemplo, ¿qué te acuerdas aparte de Luis Alberto Sánchez? ¿Qué otro intelectual? ¿Cómo se llama? Luis Alberto Sánchez, Villanueva del Campo, ¿cómo se llama este señor? Los Treyes, Oscar Treyes. Después hay varios que ya no recuerdo, pero el que más recuerdo es a Luis Alberto Sánchez. Dice que uno de los que más ha destacado. Sí, ese es muy brillante era ese señor. Sí, muy bueno. Bueno, hemos llegado a ya la última parte de la entrevista, en donde la última pregunta sería sobre el primer gobierno aprista, ¿no? La primera oportunidad que se le otorgó luego de un largo tiempo al Partido del Pueblo en poder tomar el gobierno del país, y en este caso por medio de la persona del joven Alan García, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión ya para culminar sobre el primer gobierno de Alan García? Era muy querido por el pueblo, joven, el gran orador del Perú, porque había que hoy día aún admiro, y además el APRA en el partido político más antiguo del Perú, y que por fin llegaba al gobierno. Sus primeros años fueron de alto desarrollo y un buen manejo. Se percibieron cambios favorables, como la construcción del tren eléctrico desde Villa El Salvador hasta el Villa El Salvador, ubicado en mi domicilio por el puente Atocongo, San Juan de Miraflores. De Villa El Salvador hasta San Juan de Miraflores, ¿no? Sí. Ahí. Pues desde que asumió la situación de la banca, todo cambió de la noche a la mañana. Eso perjudicó a su gobierno y todas las personas se le fueron teniendo odio por su error. En lo económico, las colas fueron parte del mal manejo de su inexperiencia y lo llevó a cometer errores como el Dora Mus, pero esta experiencia lo llevó a realizar un buen segundo mandato en el periodo 2006 a 2011. Aprendió de sus errores. Luego el gobierno de Alan viajé a Italia aproximadamente en el año 1992 porque mi hija estaba delicada de salud. Llegué en septiembre del año 94. Ahí estaba 2 años trabajando, cuidando a niños, y en donde mi nieto nace. Y volvimos a Lima junto con mi hija y su hijo recién nacido, de solo 6 meses. Claro, justo ya en el inicio del gobierno ya cuando había empezado el gobierno de Fujimori, ¿no? Bueno, entonces solo me queda agradecer primero al profesor Robert, que me ha dado la oportunidad de poder hacer esta entrevista junto a mi abuela, y agradecerte más por esta pequeña charla que hemos tenido sobre tus propias experiencias. Gracias. Gracias.